Y ayer hicieron el seminario de carcinomas, entonces ahora lo que vamos a hacer son neoplasias benignas, que son también varias entidades, pero vamos a decir lo que se ve mucho más fácil y más frecuente en la consulta y lo que ustedes van a ver con mayor frecuencia. Este es un cuadro clínico de tipo neoplásico. Generalmente es un cuadro clínico que está asentado solamente en la epidermis, es benigno y la frecuencia es mayor en adultos y en pacientes de mayor edad, o sea, en personas ancianas. Cuanto más edad, estas lesiones aparecen con más facilidad. Y lugar de ubicación, de topografía, mayormente es en la cara y en el tórax. Entonces, esta queratosis seborreica, que así se llama, queratosis seborreica, se caracteriza porque son lesiones de tipo neoformativas que tienen una pigmentación diversa. Que ven acá en esta lámina, pueden ver lesiones que tienen un color medio parduzco, ¿no? Otros medio oscuro, negruzco. Algunas tienen un color mismo del tono de la piel. Otras son algo medias amarillentas, es decir, diferentes tonalidades. Y la característica es que tiene un borde bien delimitado, como el que vemos acá. Y la otra característica importante es que en su superficie, cuando uno ve, es algo brillante, y cuando uno palpa esta lesión, siente la sensación de estar pasando sobre una superficie algo grasosa. Eso es lo que le da el nombre de queratosis seborreica, es algo relacionada con sebo, con algo de grasitud. Entonces, esa es la característica de este tipo de neoplasia benigna. Acá tenemos otras lesiones en la parte posterior del tórax, miren, todas bien limitadas. Esta es en la zona cigomática, con unas superficies siempre de aspecto algo rugoso, algo irregular, pero siempre brilloso, que corresponde a esa sensación de sebo que ustedes van a palpar cuando ven este tipo de lesiones. La etiología está relacionada con pacientes de edad ya bastante mayor, digamos así, está relacionada con factores de tipo genético, es decir, si yo tengo familiares anteriores que han tenido esto, entonces es factible que yo también pueda tener presentación de estas lesiones. Y en algunos casos están relacionadas con infecciones virales, sobre todo con infecciones de tipo herpéticas. Pero estas lesiones no alteran los genes supresores del tumor y generalmente pueden tener una naturaleza clonal y la mayor parte de veces tiene una cierta relación con mosaicismo. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de marcadores, por ejemplo, vemos que hay irregularidad en marcadores de apoptosis P53 y BCL2. Y cuando vemos el estudio de genes, vemos que hay mutación en diferentes tipos de genes. Estos son los más importantes: el FGFR3, el PK13A, el RAS, el AKT1 y el EGFR. Entonces, esto presenta mutaciones en estos genes y esto se ve que está condicionado por una proliferación de células epidérmicas de tipo basal. Entonces, esto más o menos es la etiología de este tipo de lesiones tumorales. Y cuando vemos en la clínica, vemos que las lesiones descritas se presentan, hemos dicho, mayormente en la cara y en el tórax, pero pueden aparecer también en otras partes del cuerpo. Pueden aparecer en los miembros superiores, en los miembros inferiores, pero los lugares sí donde no van a encontrar queratosis seborreica son las lesiones de la palma y de las plantas. Ahí sí no va a haber este tipo de lesiones. Pero la topografía mayor es en cara y en tórax. Entonces son los lugares de predilección, son los lugares de encuentro topográfico. Y acá tenemos, miren, estas lesiones en la zona palpebral. Acá hay otro tipo de lesiones. Acá hay léntigos. Estos son léntigos.
máculas hipercrómicas. Aquí hay una cicatriz atrófica por algún motivo. Y en este otro paciente vemos la queratosis seborreica. Diferentes tamaños, diferentes tonos de color, pero todos bien limitados. Todos tienen una limitación bastante nítida. Acá vemos algo más de cerca las diferentes formas como ustedes pueden encontrar la queratosis seborreica. Esta, por ejemplo, es muy semejante a una verruga. Entonces, tiene ese nombre de verruga seborreica. Y lo vemos acá, de tipo queratósica, lógicamente. Este igualmente ya no es tan elevado como el que viene acá, sino tiene un patrón diferente, pero la superficie siempre es una superficie de sensación de grasitud o sebo, por eso es la queratosis seborreica. Esta otra es de un aspecto medias, digamos así, verrugosa, levantada, con pequeños surcos, como lo ven acá. Y este es un patrón que lo vemos en estas lesiones cuando usamos la dermatoscopía. Ya les habrán explicado la dermatoscopía, es un aparato que se puede poner sobre la lesión, se observa, es como un microscopio de un gran alcance, es algo, digamos así, pequeño el aparato, uno lo ve directamente, y ahí podemos encontrar patrones de diferentes tipos de lesiones. Y en este caso, cuando hacemos un estudio dermatoscópico, vemos estas imágenes que semejan unas imágenes algo parecido a una superficie cerebral. Entonces, eso más o menos es el aspecto que se ve con dermatoscopio. Entonces, estas son lesiones, ya les dije, no formaciones que pueden ser de diferentes tamaños. Hay muy pequeñas, de 1 a 2 milímetros, e incluso hay unas muy grandes que pueden llegar hasta 2, 3, 4 centímetros. Y ya les dije, su superficie rugosa o en algunos casos como aquí, por ejemplo, una superficie media aterciopelada, esta de aspecto medio verrugoso, esta de un aspecto medio hiperqueratósica y de diferentes tonos de color, ¿no? Algunos de color oscuro, algunos de color medias marrones, otros medios amarillentos. Lo interesante y lo importante es que tienen un borde bien limitado. Tienen un tono de color también uniforme y en algunos casos en su superficie pueden existir pequeños puntos, como lo ven acá, y estos pequeños puntos que ven acá corresponden a orificios de los folículos y en ello hay, o por ello hay secreción seborreica o sebácea y entonces se nota una superficie grasosa que cuando ustedes pasan el dedo pueden desprenderlo con cierta facilidad. Entonces, esa es la característica clínica de esta queratosis seborreica. Acá igualmente otras verrugas seborreicas, ¿no? Bien limitadas. Acá tiene una superficie algo aplanada. Acá tiene algo de una superficie media reticulada, ¿no? No muy elevada. Esto de acá es un angioma. Esta es la lesión eritematosa brillante, media rojiza. Esto de acá es un léntigo de tipo senil. Este es un angioma. Y entonces, las queratosis seborreicas tienen sus presentaciones muy clásicas, que son las que hemos venido describiendo, pero en algunos casos también tienen lesiones algo muy particulares, algo muy, digamos así, sui generis. En algunos casos son semiesféricas, en algunos son lisas y otras son bastante pigmentadas, y algunas tienen un aspecto de tipo nodular. Entonces son características ya así un poquito más allá de lo normal, de lo regular. En
algunos casos en las piernas pueden haber algunas lesiones de aspecto de un dedo, o sea, digitiforme, como es el caso de esto que estamos viendo acá, que se ve de un color o de un aspecto medio verrugoso, la superficie, y lógicamente de un tono, como lo ven aquí, medio amarillento. Estas lesiones también son queratosis seborreicas, pero debido a esa característica que les he descrito, le llaman estucoqueratosis. Estas estucoqueratosis, en algunos casos, pueden irritarse y pueden presentar algún tipo de proceso inflamatorio, y estas lesiones se encuentran con mayor facilidad en la zona de las piernas. Es un lugar de, digamos así, de presentación más, digamos, frecuente de este tipo de lesiones, que no son tampoco muy frecuentes. Y hay otros tipos de lesiones de estas queratosis que presentan una base algo adelgazada, como si fuera un pedículo, como hemos visto con las verrugas filiformes, por ejemplo. Estas son también queratosis seborreicas algo pediculadas, de un aspecto bastante parecido a un papiloma, y predominan en el cuello y en los párpados. Y cuando estas lesiones se localizan en los pliegues, van a presentar cierta característica húmeda. Y esto también es una variedad de queratosis seborreicas. Entonces, fuera de las queratosis seborreicas clásicas, existen algunas queratosis seborreicas con presentaciones algo particulares. Por el lugar donde se ubican y por la forma de presentación, vamos a tener algunas denominaciones de las queratosis seborreicas. Por ejemplo, uno es el melanocantoma y otro es la dermatosis papulosa nigra. ¿Cómo es la dermatosis papulosa nigra? Es la concentración de lesiones queratósicas seborreicas en gran cantidad de diferentes tamaños alrededor de los párpados, como vemos acá, ¿no? Toma esta zona, afectan la zona facial y generalmente se ve en personas con pieles tipo 4 más o menos nuestro tipo de piel, y podemos ver esta distribución. Cuando están ubicadas en estos lugares, tomando esta distribución, se denominan dermatosis papulosa nigra, concentración de queratosis seborreicas en gran cantidad localizadas alrededor de los párpados. Entonces miren cómo se ven diferentes lesiones de diferentes tamaños en esta ubicación. Y cuando estas lesiones en concentraciones muy parecidas se ubican en la zona de la cabeza, en el tronco o en el cuello en gran cantidad y en esta forma de distribución, cuando tienen esa distribución en esos lugares se denominan melanoacantomas. Entonces, por la forma de presentación en grupo, en zonas determinadas topográficamente, toman estos dos nombres. Aquí, dermatosis papulosa nigra, y cuando están en el tórax, cuando están en el cuello a veces o en la cabeza, se denominan melanoacantomas. Entonces, resumiendo, hay varias formas clínicas de queratosis seborreicas. Las queratosis seborreicas comunes que hemos descrito, las diferentes formas, los diferentes tonos de color. La dermatosis papulosa nigra que hemos visto ahorita y que tienen una presentación sobre todo en pieles tipo 4, ¿no? Y con esa distribución en la región facial. Y las otras que no se ven tan frecuentemente, que son las pediculadas, planas, y esta que distribuimos en la zona de miembros inferior, que es la que se denomina estuco o estucoqueratosis. Entonces, son las variedades clínicamente de esta queratosis seborreica. Como hemos descrito una gran cantidad de queratosis seborreica, diferentes formas, de diferentes tipos, todas tienen un patrón histológico común. Tienen una hiperqueratosis, es decir, un engrosamiento de la capa córnea, como ven acá.
tienen una acantosis. La acantosis viene a ser un engrosamiento del estrato espinoso. Acuérdense que la epidermis tiene 5 estratos: el estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Y entonces, acantosis se denomina, es un término histopatológico, cuando se ve un engrosamiento o un ensanchamiento de la capa espinosa, es decir, de 4 o 5 capas que tiene, se hacen mucho más grandes y mucho más amplias, y entonces se ve estas acantosis. Y la papilomatosis significa que estas papilas de la dermis se hacen mucho más evidentes, mucho más frecuentes, y es lo que vemos aquí, y se adentran mucho más en la zona de epidermis. Entonces, estas son las llamadas papilomatosis, ¿no? Estas son las papilomatosis. Estas características son propias en un corte histopatológico de esta queratosis seborreica, pero todas van a compartir un hallazgo bastante común, porque esto es lo que le da el sello del tipo de estudio histopatológico, que viene a ser estas estructuras, que son quistes córneos, que están en la epidermis, igualmente. Todos estos son quistes córneos o pseudoquistes córneos, algunos que se parecen, pero no son, pero la gran mayoría son quistes córneos, y eso es la característica de esta queratosis seborreica. Entonces, el diagnóstico histopatológico nos presenta esta descripción que acabamos de hacer. Aquí, para que vean una dermatosis papulosa negra, ¿no? Ya les dije, es una forma de presentación o una variante de presentación de las queratosis seborreicas. Y ya les dije que afecta mayormente a personas de piel tipo 4, ¿no? Y que aparecen en nuestra región ocular o periorbitaria en forma de varias pápulas pigmentadas, diferentes tonos de color, como lo que estamos viendo acá. Entonces, es la dermatosis papulosa negra. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales cuando yo tengo una queratosis seborreica? Hay el acrocordón. El acrocordón es una lesión que tiene un pedículo y una elevación de la lesión. Entonces, por ahí nosotros podemos hacer un diagnóstico, sobre todo de estas queratosis seborreicas de tipo pedicular. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. Los lunares o los nevus también son los diagnósticos diferenciales, con múltiples queratosis seborreicas que hemos visto de diferentes tipos, y entonces muchas de ellas pueden semejar a un nevo. La verruga vulgar es igualmente la otra forma de presentación de diagnósticos diferenciales. Hemos visto las verrugas, son algunas de ellas muy parecidas, pueden ser a las queratosis seborreicas. Las queratosis actínicas, que es igualmente una patología que tiene que ver con la exposición solar, que también tiene lesiones elevadas, algo costrosas, y también puede entrar en el diagnóstico diferencial. Y el carcinoma vasocelular pigmentado, que en algunos casos, como ustedes han descrito, son lesiones, sobre todo las lesiones carcinoma vasocelulares pigmentados, localizados en epidermis, y no las que están más allá de la membrana basal, pueden también semejar una lesión de queratosis seborreica. Entonces, miren, esta es una queratosis seborreica, y lógicamente a esta se pueden parecer múltiples lesiones que hemos descrito. Hay un dato muy importante que tienen que tener en cuenta cuando hagan gastro. No sé si han hecho ya gastro o todavía no han hecho, pero en las queratosis seborreicas es importante saber lo que es el signo del Ehlers-Danlos. El signo del Ehlers-Danlos viene a ser la aparición repentina de múltiples queratosis seborreicas bastante pruriginosas y localizadas en el tórax y abdomen. Pero esta presentación es brusca, es así muy rápida, y aparece generalmente en el mismo momento que se puede estar instalando en este paciente un cuadro de tipo cancerígeno. Entonces, es lo que se llama el signo del Ehlers-Danlos. Entonces, esta presencia de este signo de presentación abrupta en tórax y abdomen con picazón
que nos constituiría un indicativo de una neoplasia maligna que se estaría también instalando en el paciente. Y mayormente se relacionan con adenocarcinomas, sobre todo estómago, con enfermedades linfoproliferativas, también con el cáncer de mama y con el carcinoma espinocelular de pulmón. Entonces, estos diferentes tipos de cánceres de alguna forma pueden tener relación cuando aparecen en la persona y simultáneamente aparece de un momento a otro esta aparición brusca de numerosas queratosis seborreicas. Ese es el signo del Eser-Delat y ustedes tenganlo bastante en cuenta, sobre todo cuando estudien otras patologías de tipo cancerígenas, va a estar siempre de alguna forma de repente presente este signo del Eser-Delat. Acá lo tienen de un momento a otro, un paciente que no tiene nada, empieza a aparecer gran cantidad de queratosis seborreicas en la región del tórax posterior. El cuerno cutáneo viene a ser esta estructura que generalmente lo vemos acá. Puede aparecer simultáneamente como una lesión de tipo neoplásica, pero de tipo benigna. Puede tener relación con una queratosis seborreica. Esto a veces empieza con una lesión de aspecto queratóxico seborreico y después empieza a proliferar esta lesión de aspecto elevado, muy hiperqueratóxico, que significa el cuerno cutáneo. Entonces puede haber esta presentación. Esto ya es otro cuadro clínico que está relacionado más con lo que han visto ayer, con el carcinoma espinocelular o enfermedad de Bowen, ¿no? Carcinoma de tipo localizado. Estos dos tienen acá. El tratamiento de las queratosis seborreicas solamente, como es algo benigno, no se maligniza mayormente estos tipos de lesiones. La eliminación es siempre y cuando molestaran al paciente este tipo de lesiones. El diagnóstico hemos dicho que es clínico, nos ayuda la dermatoscopía y las lesiones no tienen ese tinte de ser premalignas y no necesitan tratamiento. El tratamiento mayormente es cuando tienen una alteración de irritación por algo que de repente está ocurriendo por un frote, si está localizado en la espalda o en algún otro lugar donde se irritan frecuentemente, entonces en esos casos a veces hay que hacer el tratamiento. Y la otra mayormente motivo de tratamiento es la parte estética. Hay muchas personas que no se sienten tan bien con esas lesiones y entonces desde el punto de vista estético se pueden retirar estas lesiones. Las lesiones son fáciles de retirarse, se hacen a través de diferentes tipos de procedimientos. Si lo saben hacer muy bien, no deja ninguna cicatriz y esto puede ser fácilmente manejable, por ejemplo, con la crioterapia, que es aplicación de nitrógeno líquido o nieve carbónico, y aplicado desde el punto de vista estricto y con los cuidados del caso, les va a ir muy bien. Si no lo aplican bien, pueden sí dejar secuelas como lesiones hipopigmentadas. Entonces siempre hay que tener cuidado en la aplicación de esto, pero este es un tratamiento muy frecuente y muy bueno y que ayuda bastante en este tipo de lesiones. Otra forma de tratamiento es por electrodesecación, o sea, cauterización, y se hace un curetaje de la zona. Lógicamente, antes ustedes tienen que poner una anestesia porque estos procedimientos, lógicamente, van a ser cruentos de todas maneras y van a producir cierto tipo de dolor si es que ustedes no toman las medidas precautorias.
Ven la imagen, ¿no? Sí, doctor. Otro cuadro neoplásico benigno viene a ser las queratosis actínicas. ¿Qué son las queratosis actínicas? Tienen dos definiciones de acuerdo a la OMS. Está definido como una neoplasia benigna intraepidérmica, o sea, no va más allá. Es una lesión frecuente de la piel que está condicionada por daño solar y que se ve mayormente en individuos de piel clara, blanca, caucásicos, y que caracteriza esta lesión a una tipia variable de los queratinocitos, es decir, una alteración de estos queratinocitos. Esa es la definición de la OMS. Pero la OMS también define como un carcinoma epidermoide in situ a este tipo de lesión en la piel cuando están localizadas solamente en la zona del epidermis. Pero cuando la proliferación de estos queratinocitos ya de tipo atípicos atraviesan la membrana basal cutánea, ya en ese caso estas lesiones se denominan carcinoma espinocelular invasivo. Entonces son dos definiciones que tiene la OMS sobre estas lesiones, ¿no? Se le define como un carcinoma epidermoide in situ de la piel. Eso lo van a ver, últimamente se publican con este nombre, pero es una neoplasia intraepidérmica, o sea, está, digamos así, dentro de la epidermis y generalmente condicionada por una exposición al sol y sobre todo en pacientes con piel bastante clara, lo que altera la forma regular de las células o de los queratinocitos. Entonces, como dijimos, de acuerdo a la definición, la principal causa es, como factor de riesgo, la exposición frecuente o intensa a la radiación solar o a otras fuentes de radiación ultravioleta. Es decir, personas que viven en zonas de exposición al sol, por ejemplo, personas que están expuestas, aquellos que viven en el borde de la costa, ¿no? O en aquellos que viven en zonas de altura, es decir, en zonas de bastante sol. Generalmente se ve más frecuente en personas que pasan los 40 años y que tienen una exposición solar frecuente, es decir, personas que trabajan al aire libre, ¿no? Personas que trabajan, por ejemplo, en el campo, ¿no? En el mar, los pescadores, personas que están expuestos, que trabajan en la playa, es decir, exposición frecuente al sol. Y esto mayormente en personas con un tipo de piel bastante clara, sobre todo el fototipo 1 y 2 son los más frecuentes en ser dañados y presentan este tipo de alteración, pero nuestro tipo de piel 4, 3, 4 también presenta, cuando tenemos este factor de riesgo, también presentan en menor porcentaje, lógicamente, este tipo de lesiones. Ustedes saben que cuanto más oscura es la piel, la protección al sol siempre es un poco mayor, por lo tanto, la aparición de estas lesiones en las pieles de tipo 3, 4, 5, 6 es de menor cuantía. Y la otra característica como factor de riesgo es que algunas de estas personas pueden tener antecedentes ya de queratosis actínicas anteriores o de cánceres de piel, entonces es más frecuente. Y el otro factor es que en algunos casos este paciente pueda presentar un sistema inmunitario débil como resultado de algún proceso de tratamiento, una quimioterapia o un paciente que tiene leucemia o SIDA, o de repente toma medicaciones para trasplante de órganos, es decir, la inmunidad disminuida es también otro factor de riesgo para que aparezcan este tipo de lesiones. Y lógicamente, aquellos pacientes que en algún momento les gusta estar bronceados, la piel bronceada, a veces se someten a radiación artificial ultravioleta en cámaras especiales para bronceamiento de piel. Entonces, en ellos también hay un riesgo alto de producir queratosis seborreica o queratosis actínicas, no solamente, sino hasta problemas de cáncer de piel. Cuando vemos en la clínica, vemos lesiones que tienen
formas de máculas, como vemos acá, máculas eritematosas. Vemos también lesiones papulares, como esto de acá es una elevación. Y podemos ver placas irregulares, como vemos acá, pequeñas plaquitas irregulares, acá, de un color que puede ser de tono marrón, medio rojizo, o de un color medio rosado, acá por ejemplo, es decir, placas irregulares. En algunos casos hay lesiones circunscritas, como este caso de acá, por ejemplo, que pueden tener diferentes tamaños, pero no son tan grandes, pueden llegar hasta 1 centímetro. Y en un paciente se puede ver varias lesiones de estas en una misma zona, ya son en la zona de la mejilla, en la cabeza, en la frente. Es decir, pueden haber varios, como estamos viendo acá, miren, varios tipos de lesiones en esta región nasal, en esta región paranasal, en las mejillas. Es decir, un mismo paciente puede tener varias lesiones. Y lógicamente estas lesiones de las queratosis actínicas aparecen mucho más, como dijimos, en las zonas expuestas al sol. Entonces estas zonas expuestas al sol, la cara, las manos, son las zonas que pueden ser dañadas con más facilidad por este tipo de lesiones. Entonces, cuando vemos unas queratosis actínicas, se hace una diferenciación en grados de afectación. Y hay hasta 3 grados de afectación. El grado 1, el grado 2 y el grado 3. Y cada uno de estos grados tiene su forma clínica de presentación. El grado 1 es una queratosis actínica ligeramente palpable. Es algo muy superficial, muy apenas palpable. Cuando uno pasa la mano, siente que la piel de un momento a otro que es lúcida se hace media rasposa, como si hubiera algo irregular. Eso es el grado tipo 1. Cuando yo estoy con un grado tipo 2, ya noto a la palpación una piel ya moderadamente más áspera, gruesa. Ese es el grado 2. Y la 3 ya cuando noto que hay una piel demasiado gruesa, hiperqueratóxica, ya incluso que puede sobresalir la zona afectada. Entonces son 3 tipos clínicamente de queratosis actínicas que yo puedo diferenciar con la palpación o con la visión. Y lógicamente cada una de estas entidades clínicas va a tener un estudio dermatoscópico particular. Si yo tengo el grado 1, me presenta el patrón rojo pseudo reticulado. Si yo tengo el patrón 2, hay un patrón en fresa, con fondo eritematoso, con orificios queratóxicos foliculares. Y si yo tengo el grado 3, ya la zona se ve como un área blanco-amarillenta, es decir, que no tienen una estructura organizada. Hecho ya grado 3. Entonces, eso es desde el punto de vista dermatoscópico. Lógicamente, yo tengo que tener una dermatoscópica para que me pueda ver y dar este tipo de resultado, ¿no? Pero si yo hago un estudio de una biopsia, entonces voy a tener un estudio histopatológico de la lesión. Entonces, en el grado 1, el estudio histopatológico me va a mostrar queratinocitos atípicos focales, basales, o sea, de la capa basal, en el tercio inferior epidérmico. Es decir, una afectación bastante leve en el tercio inferior nada más. Pero cuando yo estoy con el grado 2, ya la relación histopatológica comprende queratinocitos atípicos de forma local en 2 tercios inferiores, es decir, una extensión mucho mayor de epidermis, todo es en epidermis, con hiperkeratosis focal y parakeratosis. Es decir, ya se agregan otra cosa, hiperkeratosis focal, es decir, hay un aumento del volumen, y parakeratosis ya significa que hay células con núcleo en la capa córnea, es decir, ya aparece algo más comprometedor el estudio histopatológico. Y cuando yo tengo un grado 3, ya el estudio histopatológico ya me muestra una proliferación difusa de queratinocitos en todo el epidermis. Es decir, todo el espesor epidérmico ya tiene esa proliferación de queratinocitos. Entonces ya hay lo anterior para queratosis, también aparece la acantosis, papilomatosis y afectación también de las estructuras anexiales. Entonces ya hay un compromiso mayor en este grado 3 de la queratosis actínica. Entonces, como ven, es una clínica
que se suma poco a poco de acuerdo al grado. Y la presentación histopatológica igualmente es una estructura que nos presenta de a poco desde lo más mínimo hasta ya un mayor compromiso. Y acá lo vemos clínicamente. El grado 1, esta es una lesión que nosotros vamos a palparlo, pero muy discretamente, de lo que pasa en el dedo, está en una superficie lisa y a una zona áspera, ¿no? Que tiene una, digamos así, una sensación de rugosidad cuando uno pasa el dedo. Y este es el grado tipo 1, o sea, leve. Cuando es el grado 2, ya la superficie, miren, es mucho más evidente, la lesión de aspecto costroso es mayor, ¿no? Se ve una costra y lógicamente acá la palpación es mucho más ya evidente. En cambio, cuando yo tengo el grado 3, ya veo lesiones engrosadas, hiperqueratóxicas, bastante ya incluso sobresalidas, como el que vemos acá, ¿no? Entonces vamos acá. Miren, lesionalidad sobresalidas. Este ya es un grado 3 con lesión engrosada hiperqueratósica. El diagnóstico diferencial de las queratosis actínicas están con las queratosis seborreicas, y ya vimos en antes también, con lesiones aisladas de dermatitis seborreica, ¿no? Acuérdense que la dermatitis seborreica es un cuadro inflamatorio y que puede asentar en la zona facial con escamas muy finas, ¿no? La psoriasis igualmente de tipo facial, también que cursa a veces con eritema y descamación, que es un diagnóstico diferencial, con el lupus eritematoso discoide, que es una lesión eritematosa en el centro algo deprimida, ¿no? Con una cosa algo deprimida en la parte central, es el lupus discoide, con el carcinoma vasocelular superficial, que ustedes ya han descrito igualmente. El léntigo solar es una lesión benigna que también, de todas maneras, debe diferenciarse especialmente con estas queratosis actínicas pigmentadas. Entonces, también entra en el diagnóstico diferencial. El léntigo melanoma maligno también, en algunos casos, puede presentarse en la región facial. Las porokeratosis, que son lesiones también, igualmente lesiones eritematosas, con borde algo descamativo. Y los carcinomas epidermoides invasivos, que es el otro diagnóstico diferencial también de estas queratosis actínicas. El tratamiento se divide lógicamente en dos grupos, en aquellos que tienen lesiones contadas, pocas, y en otros que tienen lesiones múltiples, como lo hemos visto en algunos casos. Entonces, aquí también el tratamiento, digamos, de elección es la crioterapia. Es decir, la aplicación de nitrógeno líquido o nieve carbónica, que también es otro producto muy similar, sobre las lesiones, como el que están viendo ustedes acá, a través de un aparatito muy simple que es un criogén, y se aplica el nitrógeno sobre la lesión. No necesita anestesia, es directamente, y esto va a producir este enfriamiento, porque esto es una temperatura de menos de 198 grados bajo cero, viene este nitrógeno. Entonces produce una necrosis por congelamiento y lógicamente esto lesiona y destruye la lesión. Entonces, esto es un tratamiento rápido, es un tratamiento que tiene un costo bastante bajo y es uno de los que se utiliza con mayor frecuencia. La electrocirugía o electrodesecación también se utilizan. Lógicamente, aquí hay que anestesiar la zona y hay que eliminar la zona, digamos así, bajo una anestesia local. Se quema la zona y después con una cureta se va, digamos así, calando la lesión, se va cureteando y desaparece la lesión. Estos son tratamientos de lesiones aisladas con curetaje. O sea, yo tengo una cureta, que es un instrumento algo especial, o una hoja de bisturí también puedo hacerlo. Yo corto la zona de la parte basal y lógicamente utilizo después una técnica hemostática para que pueda parar ese pequeño sangrado que podría haber, ¿no? Eso también cuando son lesiones aisladas. Hay sustancias preparadas que también se pueden usar en estas lesiones, por ejemplo el 5-fluoracilo al 0.05% más ácido salicílico al 10%.
Se puede aplicar una vez al día sobre las lesiones hasta su desaparición y máximo se espera hasta 12 semanas para el tratamiento con estas sustancias, que es muy buena aplicada tópicamente. Igualmente, sobre estos campos de aspecto cancerígenos, en algunos casos, también podemos usar el 5-fluoracilo directamente, o sea, como tal, y esto se prepara de repente al 5% en una crema 2 veces al día durante 2 a 4 semanas y van a tener resultados buenos con este 5-fluoracilo. También hay terapia fotodinámica a través de la aplicación de un fotosensibilizante tópico. ¿Cuál es este fotosensibilizante? Es el ácido metilaminolegulínico o metilaminolevulinato. Esta es una sustancia sensibilizante. Se aplica y se ocluye durante 2 o 3 horas y después se hace una iluminación de la zona con una fuente de luz propia. Esto cuando una persona tiene múltiples lesiones, ¿no? Y hacer un tratamiento así con esa sustancia que hemos dicho, la crioterapia, sería bastante a veces incómodo. Entonces, en pacientes que tienen múltiples lesiones, pero no tan hiperkeratóxicas, se puede usar esta terapia fotodinámica. El initimod es un inmunomodulador, ¿ya? Y que tiene un efecto muy especial, estimula la respuesta inmune, porque induce, sintetiza y libera citoquinas involucradas en la inmunidad celular. Y esta respuesta hace que estas lesiones puedan poco a poco autolimitarse e ir desapareciendo. Entonces, esto es muy importante el uso del initimod, que tiene diferentes concentraciones. Si yo lo utilizo al 5%, puedo aplicarlo 3 veces por semana durante 4 semanas. Y si yo tengo un imiquimod a un 3.75%, puedo aplicar una vez al día durante 2 ciclos de tratamiento de 2 semanas cada uno, separados por un periodo de 2 semanas sin tratamiento. Es decir, aplico 2 semanas, dejo en stand-by 2 semanas y luego otras 2 semanas de este imiquimod en concentración de 3.75 todos los días. Entonces, hay varias formas de manejo de características clínicas. Igualmente, el diclofenaco al 3% en gel de ácido hialurónico al 2.5% es otro preparado muy bueno que tiene un efecto inhibidor de la enzima COP2 de los queratinocitos. Esto hace que tenga una acción sobre los queratinocitos de esta enzima, o sea, sobre esta enzima que están activados en las células displásicas. Entonces, inhibe a esta enzima para, digamos así, evitar que se sigan formando células displásicas. Este tratamiento es de aplicación de 2 veces al día durante un periodo de hasta 3 meses. Se puede aplicar el diclofenaco al 3%. Y también va a tener una buena respuesta. El ingenol merbutato tiene una acción doble, ya que por una parte tiene una citotoxicidad directa sobre los queratinocitos y la otra es que induce una respuesta inmune contra las células displásicas de la epidermis. Es decir, tiene un doble mecanismo de acción este ingenol mebumato. Entonces, todos estos productos que estamos indicando tienen una aplicación de diferentes formas, todas manejadas en la forma correcta, van a encontrar una respuesta favorable. Y este cuadro del dermatofibroma
es otra queratosis. Es otro cuadro clínico de tipo neoplásico benigno y es algo que también se encuentra con cierta frecuencia en la piel. Cuando ustedes revisen, tiene varias denominaciones. Se le denomina fibroma duro, histiocitomas cutis, histiocitoma fibroso benigno, hemangioma esclerosante, es decir, tiene varias denominaciones. Pero todas ellas tienen una etiología que no hay una causa muy definida sobre la aparición de este dermatofibroma. Se condiciona que estos dermatofibromas se originan a partir de pequeños traumatismos. Y el pequeño traumatismo podría ser una lesión papular que pica, que produce picazón y yo me rasco y al rascarme induzco a que forme este tipo de lesión. Las picaduras de insectos son las que con mayor frecuencia se le atribuye este origen de este dermatofibroma, porque el mosquito pica en la zona indicada y después uno se manipula la zona con el rascado y esto induciría a que se forme este dermatofibroma. Esta lesión aparece mayormente en adultos que van más allá de los 30 años y hay una estadística que se ve más en mujeres y la lesión más frecuente se encuentra en miembros inferiores. Se encuentra en forma de un óvulo, que es una forma de presentación, o también puede aparecer como una pequeña pápula redondeada, sobresalida lógicamente, que mide de 4 hasta de repente 10 a 15 milímetros, es de diferente tamaño. Cuando vemos tiene un color pardo rojizo, en algunos casos es media amarillenta, tiene una superficie algo escamosa y con aparición de hiperkeratosis en su estructura. Entonces así más o menos es la lesión y nosotros podemos apreciar mejor la lesión palpando y aquí al hacer esto vamos a encontrar una, digamos así, una sensación de dureza muy parecido a lo que nosotros percibimos cuando tomamos un borrador en nuestros dedos. Esa sensación de tocar un borrador más o menos es lo que se siente cuando uno toca, palpa estos dermatofibromas. Entonces, son de diferentes tamaños, como hemos dicho, las lesiones de mayor tamaño están elevadas, es decir, a manera de pápulas elevadas, que en algunos casos, cuando son bastante grandes, pueden semejar la apariencia de un tumor. En cambio, la lesión nodular es algo más infiltrada, algo que está más hacia adentro, algo más, digamos así, metida. Esa es la otra presentación de estos tipos de dermatofibroma. Y aquí vemos, miren, una elevación, y aquí está sobresalida, con una superficie algo escamosa, un borde bien definido. Entonces, esta es la forma que hemos dicho, papular, redondeada, ¿no? Que puede tener diferentes tamaños y que tiene esta presentación hacia afuera de la lesión, de la piel. Esta es otra lesión, igualmente, bien elevada, ¿no? Y de una coloración media eritematosa. Esta es otra lesión elevada, bien circunscrita el límite de la lesión, una superficie algo escamosa. Y ya les decía, las lesiones pueden estar elevadas o oprimidas, elevadas presentando algo de una apariencia papular y a veces hasta de un tumor, deprimidas cuando generalmente tienen más que nada una formación de tipo nodular. Y el nódulo aparece como una lesión dura que está adherida a la epidermis, que lo recubre, y entonces se ve como una zona deprimida. Y entonces, cuando nosotros lo palpamos, van a captar esa sensación de borrador que les dije en estos tipos de lesiones. Y como hay una zona de depresión, cuando ustedes lo palpan teniendo la lesión en ambos dedos, lo palpan, esta zona se hunde, se deprime, y por eso que se encuentra el signo del hoyuelo. Entonces, el signo del hoyuelo es una característica
de la presentación de este tipo de dermatofibroma, sobre todo del que nos tiene una presentación nodular, que está algo adentrada, algo que se ve como una lesión media deprimida, que al palparse se hunde, y este es el signo del oído. Entonces, esto es una característica de este tipo de dermatofibroma. Como les decía, esto es más una lesión que se presenta después de los 30 años, es rara en niños, no se ve muy raro, pero puede haber. Y las lesiones, ya les dije que el sitio de localización mayor eran miembros inferiores, pero también se pueden ver en miembros superiores y en algunos casos a los lados del tórax. Entonces, esos lugares no muy frecuentes, son lugares excepcionales, pero se pueden ver fuera de estos miembros inferiores. En algunos casos se han encontrado carcinomas vasocelulares por encima de los dermatofibromas, pero eso no quiere decir que el dermatofibroma sea un precursor del carcinoma vasocelular, por ejemplo. Hay algunos casos de vasocelulares que están por encima del dermatofibroma. Y lo clásico y lo siempre frecuente es que son lesiones solitarias, es decir, aparentemente aparece uno solo de este tipo de lesión, y cuando aparecen en gran cantidad este tipo de lesiones, entonces que es bastante raro, pueden aparecer de 1 hasta 10, 15, entonces en este caso hay cierta relación con enfermedades de tipo autoinmunes. Entonces, eso es para que tengan en cuenta si es que hay una presencia bastante aumentada de estos dermatofibromas. Y como les decía, el tamaño son variables que pueden ir desde pequeños milímetros, o sea, 3, 4 milímetros, hasta 15 milímetros, pero en algunos casos pueden haber lesiones nodulares o en placas que fácilmente pueden exceder los 5 centímetros de tamaño. Son casos muy raros, excepcionales, ya que corresponden a lesiones de aspecto nodular bastante grandes. Pero lo regular es que los tamaños sean entre 3, 4 milímetros hasta 15 milímetros, más o menos el promedio de hallazgo de estas lesiones. Y acá, nuevamente, miren, lesiones elevadas, vasculares, eritematosas, dermatofibroma. Y acá un dermatofibroma, pero de la otra forma de presentación nodular con depresión en la parte central, como ustedes ven, y que esto al tomarlo en ambos extremos con los dedos hacen que la zona se hunda, y ese es el signo del hoyuelo, es decir, el signo característico de este dermatofibroma, el signo del hoyuelo. Acá las otras formas de presentación, que son las elevaciones a manera de pápulas, con una descamación superficial, de un color uniforme, ¿no? Algunos son oscuros, otros son claros, otros son medios anacarados, como el que estamos viendo acá, un color casi el tono de la piel, ¿no? Y cuando yo hago un corto histopatológico de esta lesión, encontramos que en la epidermis hay hiperkeratosis o engrosamiento de la capa córnea. En la dermis, que es la zona de afectación mayor, hay gran cantidad de tejido fibroso con fibroblastos y miofibroblastos. Esta es la zona que nos va a dar la particularidad de este dermatofibroma. En algunos casos, en el corte histopatológico se puede encontrar vascularización, lo que hace pensar en alguna clase de hemangioma, por eso que dentro de los nombres también hay uno que le llaman hemangioma esclerosante, que le dije al inicio, debido a que puede encontrarse este tipo de alteración en un corte histopatológico. Generalmente el tumor no está bien circunscrito, por eso que en algunos casos se puede extender hacia la parte más profunda y puede llegar incluso hasta la zona de hipodermis en algunos casos, cuando son lesiones mucho más grandes. Y acá está el corte histopatológico, la hiperkeratosis, esto es la epidermis, de hiperkeratosis. Y en la parte de la dermis, que es lo que está hacia acá abajo, vemos acá un tejido normal con fibras colágenas dispuestas en forma regular. Pero en esta zona ya vemos que hay una mayor compactación de fibras colágenas, de paquetes de fibra colágena, que ya se hace bastante compacto.
Entonces, esto es la zona del tumor, esta es la zona del dermatofibroma. El diagnóstico diferencial de estos dermatofibromas está con mioblastoma de células granulosas, dermatofibrosis lenticular, acantoma de células claras, melanoma maligno, histiocytoma fibroso maligno. Son, digamos así, diagnósticos diferenciales con cuadros o entidades que no son muy frecuentes. Son cuadros clínicos que no se ven con cierta frecuencia. Entonces, cuando vemos, lo que más encontramos a veces es el acantoma de células claras, que es este tipo de lesión, medio eritematoso, con una superficie media mamelonada, media irregular. Ese es el acantoma de células claras. Aquí hay otro acantoma de células claras por esta descamación que forma como si fuera una corona. Y también es otra característica de este acantoma. Y con el melanoma de tipo nodular sí se puede hacer un diagnóstico diferencial a veces, pero acá vemos que la lesión del melanoma nodular, vemos la pigmentación y vemos la respuesta o la expansión, la metástasis que va haciendo ya este tipo de melanoma hacia la parte más adyacente de la piel. Este es el melanoma nodular. Este es otro melanoma nodular, ¿no? Y este es otro melanoma maligno, que puede estar también en cualquier lugar. Y acá miren cómo está en la zona de la cavidad oral, en la zona de la encía. Y el tratamiento es de un dermatofibroma. Simplemente es observar cuando no producen mayor molestia, son pequeños, no hay objeto de extirpación, solamente controlarlo. Ya le dije, son lesiones solitarias en su gran mayoría, no hay mayores alteraciones, salvo que esta lesión esté localizada en zonas de roce, en zonas de presión. Entonces ahí se puede condicionar de repente algo de inflamación, algo de incomodidad. Entonces ahí sí puede determinarse de repente su extirpación y eliminación de este tipo de tumor benigno. Muy bien. Estos tres temas son los que vemos mayormente como neoplasias benignas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Nada, está claro, entonces. ¿Quiénes han faltado, Melissa? Creo que 2 compañeros. Bien. Ay, me faltan 2. Creo que 2 nada más. ¿Quién está faltando? A ver. ¿Ah? Estoy revisando. ¿Quiénes me ¿Y faltan? quién? Estoy ¿Rodríguez? revisando los nombres. Ah, ya. Sí. No están todos completos, doctor. Estoy contando. Todos Son 12. están. Somos 12, sí. Ya, entonces están todos 12, muy bien, los felicito. Entonces, mañana nos estaríamos encontrando a las 9 de la noche para hacer la parte práctica de esta clase, ¿ok? Como quedamos anoche. Sí, doctor, eso que bien. Les voy a mandar un trabajo, voy a hacer en el transcurso del día. Voy a elaborar unos títulos de unos trabajos que ustedes lo van a realizar cada uno y lo van a exponer el último día de las clases, la última clase. Cada uno de ustedes le voy a dar un tema. Hoy día voy a escoger y les voy a pasar a Melissa para que les reparta.
Y eso lo presentan el último día de la clase como una exposición, porque yo tengo que tener varias calificaciones que exige el curso. Entonces, dentro de ellos está la exposición de temas. Entonces, le voy a dar un tema para que ustedes les pongan el último día. Y ese tema tiene que tener los 5 parámetros que están también para los seminarios. O sea, igual, la misma distribución, etiología, definición, cuadro clínico, diagnóstico diferencial y tratamiento. Y este es un trabajo que lo hacen en PPD y me lo tienen que exponer y también presentar, porque una es calificación del trabajo, otra es exposición, es decir, tengo que tener varias notas, porque esto nos pide el curso. Entonces, en el transcurso del día te voy a mandar, Melissa, la relación de cada uno de tus compañeros con su respectivo trabajo para que les pases y vayan haciendo el trabajo. ¿Ok? Ya, doctor, estaría bien. Muy bien. Entonces, buenos días con todos. Que pasen este día descansando y ya nos estaremos viendo mañana a las 9 de la noche. ¿Ok? Hasta mañana con todos. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Sí, doctor. Hasta mañana.